Guapos de acá arriba, a todos. Bien, feliz día del padre a todos los papás, que hay muchos. Somos los papás más guay. Si no nos alabamos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? ¿Tenéis algún plan para Semana Santa? ¿Habéis hecho algún plan? ¿Habéis ya organizado algo? Nada. Estamos a las puertas de esta Semana Santa. ¿Qué significado tiene la Semana Santa? La Semana Santa pasa como pasa también con Navidades. Muchas veces se pierde realmente el sentido, se desvirtúa el sentido original de la celebración y se convierte en muchas cosas, excepto lo más importante. Excepto lo más importante. Esta Semana Santa que estamos a las puertas, ya la próxima semana, ya entraremos en los principios de la Semana Santa, celebramos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, la cruz. La cruz. Y hoy quiero hablar de la cruz, el mensaje de la cruz. Hay un mensaje entre muchos mensajes. Es como pasa en la sociedad hoy moderna. Hay muchos mensajes dentro del mensaje real de la Semana Santa. También en el momento que ocurrió la crucifixión, la resurrección del Señor Jesucristo, también hubo muchos mensajes dentro del mensaje original y el mensaje central de la cruz. Y mi invitación en este mensaje y en otro que vendrá en el futuro seguramente, porque hoy no me da el tiempo para poder compartir todo, es ver el mensaje de Jesús en la cruz. Y Jesús en la cruz dio 7 mensajes, 7 palabras, 7 párrafos, 7 estrofas, 7 veces Jesús abrió su boca en la cruz. ¿Lo sabías eso, no? Dentro del contexto de la cruz, del camino al momento de ser crucificado y en la misma cruz, hubieron muchos mensajes, muchas que ahora lo veremos, muchas personas que hablaban, que comentaban, que opinaban. Jesús habló 7 veces. Y yo quiero hoy que nos acerquemos a estas 7 palabras. Seguramente miraremos 3 o 4 máximo, pero no tengo prisa, simplemente quiero que podamos centrarnos, en lo que es la cruz, en lo que es la Semana Santa, en lo que significa y en el mensaje de Jesús en medio de la cruz. Vamos a leer 2 evangelios, Lucas y Juan. Estas palabras de Jesús se narran básicamente en Lucas y Juan. En estos evangelios es cuando Jesús se pronuncia. Así que vamos a leer Lucas 23, del 32 al 42, en primer lugar. Lucas 23, 32 al 42. Dice así la palabra del Señor. Llevaban también con Jesús a 2 malhechores para ser ejecutados. Llegaron al lugar llamado de la Calavera y allí crucificaron a Jesús y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus vestidos echándolos a suerte. El pueblo estaba mirando mientras las autoridades se burlaban de Jesús diciendo: puesto que ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se reían de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre él habían fijado un letrero escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgados le insultaba y le decía: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo: ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios. Nosotros estamos pagando justamente lo que recibimos, lo que merecemos.
por los actos que hemos cometido, pero este no ha hecho nada malo. Y dijo Jesús, acuérdate, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan 19, 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y a su lado a su discípulo, a quien él amaba, le dijo a ella, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo a su discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. Hasta aquí quiero leer la palabra del Señor. Y como decía, hermanos, aquí vemos muchas voces, gente que opinaba, y entre esas voces el mensaje de Jesús. Y yo creo, como decía anteriormente, hermano, que nosotros como iglesia no podemos perder el eje central de nuestra fe. No podemos perder la cruz de vista. ¿Qué significa la cruz para nosotros? ¿Qué significa la muerte de Jesús? ¿Qué significa ese madero, esos clavos, esa obra en la cruz? Muchas canciones cantamos acerca de la cruz, celebramos la Santa Cena cada mes, celebramos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo cada año en Semana Santa, pero realmente somos conscientes de lo que significa esa cruz para nosotros. Somos conscientes del mensaje que desprende esa cruz, la luz que desprende esa cruz, porque esa cruz brilla por luz propia. Y nosotros como hijos de Dios, como hijos de esa cruz, tenemos que saber cuál es el brillo de esa cruz y qué nos repercute a nosotros. ¿Qué es lo que brilla en nosotros? La luz de Cristo. ¿Qué es lo que brilla en ti? ¿Qué es lo que a ti te hace diferente? La luz de la cruz de Cristo. No hay otra cosa. No eres mejor ni peor que nadie. La cruz de Cristo te hace diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos y eso es el mensaje que la iglesia predica. La cruz de Jesucristo. No podemos, hermanos, vivir paralelamente a la cruz del Señor. No podemos vivir en el sentido opuesto a lo que enseña la palabra del Señor en la cruz de Jesús. Pablo habla acerca de la cruz y yo he anotado varias versiones de la palabra del Señor. En Gálatas 6:14 dice Pablo, pero lejos esté de mí jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Otra versión, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa que no sea la cruz de Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo, en cambio, solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte y en la cruz del Señor Jesucristo. Lejos esté de mí jactarme de otra cosa, dice Pablo, que no sea la cruz. La cruz es mi sello de identidad. ¿Cuál es tu sello de identidad? La cruz es lo que definía a Pablo. Guárdame, Señor, de jactarme de otra cosa que no sea la cruz de Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos la cruz para nosotros, tiene que ser una guía continua, tiene que ser un manual de vida. Y la cruz enseña mucho, por sí enseña mucho. La cruz tiene una enseñanza en sí misma. Dios podría haber elegido otra manera de salvar a la humanidad, pero eligió la cruz, eligió el sufrimiento de su Hijo en ese madero, siendo burlado.
para que tú y yo hoy podamos disfrutar de nuestra vida. Una vida sana, una vida que si nosotros queremos, que está a nuestro alcance de vivir una vida conforme al corazón de Dios. La podemos vivir como queramos. Podemos amar esa cruz, podemos menospreciar esa cruz. La cruz tiene muchos amigos, pero también tiene muchos enemigos. Y Dios nos da libertad de vivir como nosotros queramos. Pero lo cierto y lo real es que la cruz de Jesucristo tiene un mensaje por sí sola. Como decía anterior, las mujeres se golpeaban el pecho y se lamentaban por Él, de camino a la cruz. Las autoridades se burlaban diciendo, puesto que ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados se reían, se acercaban ofreciéndole vinagre y le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Qué haces ahí en ese madero? Escribió también Pilato un letrero encima de la cruz que decía, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Los sacerdotes, los religiosos, le dicen a Pilato, no pongas rey de los judíos, pon dijo, soy el rey de los judíos. ¿Se ha fijado hasta dónde llega? ¿Ya? Ahora que está en la cruz, no, ese cartel no, pon que él dijo que es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados le insultaba y le decía, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro le reprendió, ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios. Nosotros estamos pagando justamente y recibimos lo que nos merecemos por los actos que hemos cometido, pero no ha hecho nada malo. Estos son todos los mensajes que se dieron alrededor de la cruz. Y hoy se dan los mismos mensajes. Hay quien se burla, hay quien pasa, que dice, ¿y quién es? Esto pasa hoy en día, en el año 2024. La cruz es motivo de burla para muchos. Entre tantos mensajes, las palabras de Jesús, que son como una luz, decía antes, que brilla, que está por encima de todos estos mensajes. Y fijaos que Jesús habló poco en la cruz. Jesús habló poco. Dijo en primer lugar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera expresión de Jesús. La segunda, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, a uno de los malhechores. La tercera, cuando vio Jesús a su madre y a su lado al discípulo a quien amaba, le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo, ahí tienes a tu madre. Después dijo 4 palabras más, pero no se las voy a decir. A ver si le creo esa. Pero bueno, ya lo podéis buscar, porque creo que hasta aquí podemos llegar hoy. La cuarta palabra, le voy a decir la cuarta palabra. Tengo sed. Tengo sed. Primer mensaje, es un mensaje de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya he hablado 2 veces seguidas del perdón. No voy hoy a hacer una predicación del perdón, pero hermanos, creo que el perdón es algo que nosotros tenemos que volver, reiterar y predicar y hablar y meditar y reflexionar y crecer en él. Creo que no debemos cansarnos jamás de hablar del perdón, porque creo que el perdón es la causa principal de la mayoría de las rupturas en iglesias, en familias, en matrimonio, en hermanos, en familias, en amigos. El peor enemigo de las relaciones es la falta de perdón. La cruz representa el perdón más profundo y el más inspirador a la vez.
¿Por qué es el perdón más profundo? Es el perdón perfecto. Es el perdón en medio del dolor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para Jesús, ese momento era un momento de dolor, de clavos, de angustia, de sufrimiento. Y es un perdón profundo, porque el perdón profundo y verdadero es el que se hace en el momento de más dolor. Cuando más daño nos están causando. ¿Había algún otro momento que a Jesús le estaban causando más daño que clavarlo en ese madero? Que esos clavos que atravesaban sus piernas y sus manos. Jesús había vivido algún momento de tanto dolor y tanto sufrimiento, porque él en el momento de más dolor y más sufrimiento, él clama al Padre y le dice, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y esto, hermano, nos enseña que el perdón también se da en el momento de más sufrimiento y de más dolor. Y cuando menos podemos entender el motivo por el cual tenemos que perdonar. ¿Por qué tengo que perdonar si me están clavando en esta cruz? Y cuando digo que la cruz tiene que brillar en ti y en mí, es porque necesitamos abrazar los valores de la cruz. Y necesitamos, hermanos y hermanas, aprender a perdonar en el momento más crítico y más doloroso de tu vida. Y ante la injusticia más grande que tú te puedas imaginar. No hay nada más doloroso. Y no hay nada mejor que en ese momento de dolor poder reflejar la luz de Cristo. En este momento de dolor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un mensaje profundo y es un mensaje inspirador. Y es un mensaje inspirador porque nosotros, tú y yo, no somos capaces de llegar a ese grado de compasión si no somos capaces de mirar la cruz de Cristo. Tú y yo no tenemos suficiente fuerzas como para poder perdonar en el momento más duro y más injusto que podamos vivir si no somos capaces de mirar a Cristo y mirar a esa cruz. Y mirar el momento en el que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El momento donde Jesús dice, Padre, perdónalos, es un momento de dolor, es un momento de sufrimiento. No es un perdón para salir del paso, no es un perdón para salir del momento, para resolver un conflicto. No, es un perdón profundo y es un perdón inspirador. Solo mirando a la cruz podemos perdonar y solo mirando a la cruz podemos sanar nuestras heridas. Solo mirando a la cruz. Fuera de la cruz no hay sanidad. No es posible sanar las heridas si no se mira hacia la cruz. Las heridas tienen que cicatrizar. Mientras no cicatricen, duelen. Duelen. Yo estaba pensando cuando estaba ahí abajo en mis cicatrices. Yo tengo aquí 2 cicatrices. Y aquí tengo 2 más. Estas 4 cicatrices me las hice a lo bestia, atravesando un cristal. Corriendo con el móvil, porque me llamaban de afuera, una empresa esta que vendía coches, que era todo cristal, no lo vi, lo atravesé. A lo bestia. Casi no lo cuento, porque empecé como a desangrarme, porque esta parte de las muñecas ahí circula mucha sangre. En el momento la pasé mal. Mientras las heridas
no cicatrizaban, sufrí mucho. Pero ahora hasta son decorativas. Hasta me quedan guapas. No me molestan, no me molestan. Ni me acuerdo. Me acordé ahora porque como se me vino a la mente, pero si no, no me acuerdo. Así es el perdón de la cruz. Así es. Si nosotros somos capaces de convertir nuestras heridas en cicatrices, ya está. Ya dejan de sangrar, dejan de doler, dejan de hacernos daño y se convierte en una cicatriz que muchas veces hasta nos queda bonita. Por eso, hermano, nosotros necesitamos mirar a la cruz. Tú y yo necesitamos constantemente mirar a la cruz. En nuestra casa también necesitamos llevar la cruz. La cruz de Cristo no solamente se vive y se ve en la iglesia. En la iglesia generalmente está como un símbolo decorativo, pero esa cruz que está en la iglesia tenemos que llevarla a nuestra casa. Y nuestra casa tiene que reflejar los valores de esa cruz. El primer valor de esa cruz, la primera palabra, el primer mensaje que dio Jesús en esa cruz fue: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Perdón. El perdón es el primer mensaje de la cruz. Recuérdalo y trabaja en él. El segundo mensaje es un mensaje de salvación. El primero es uno de perdón y el segundo es uno de salvación. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo al malhechor que estaba al lado de él. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a mí aquí se me encendió la lamparita. Yo digo, mira, porque a mí siempre me generó un poco no sé cuál es la palabra para utilizar, que no se me malinterprete, pero eso de, a ver, yo vivo como quiero y en el último respiro, en el último momento digo, recibo a Cristo en mi corazón, soy salvo. Generalmente, a mí, en algún momento me generó algún conflicto. A ver cómo es eso. En el último suspiro, pero es así. Hoy eres salvo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos estaban frente a la muerte. Jesús estaba muriendo. El malhechor estaba muriendo. Pero hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación de Cristo trasciende los tiempos y trasciende la muerte. Y es así. Es así. Desde que entendí este mensaje, entonces ahora con más autoridad o con más certeza puedo predicar o puedo decir, mira, acepta al Señor, aunque sea en el último suspiro, acéptalo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Romanos 5:10. Romanos 5 del 1 al 10, perdón. Dice, ahora pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos enorgullecemos. Ya la lié, ahora no salgo de esta ni... A ver, tengo un ayudante ahí. Y nos enorgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo en esto, sino también en la esperanza, que es la gloria, y que también en las tribulaciones, pues sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce un carácter probado y un carácter produce esperanza. La esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. En realidad es difícil que alguien muera por un justo, aunque pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por una persona buena. Sin embargo, Dios demuestra su amor por nosotros
en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más al estar reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien ahora nos ha recibido en la reconciliación. Es un mensaje de salvación. Y esa cruz, hermano, desprende un mensaje de reconciliación. El Padre se reconcilia con los hijos a través de esa cruz. Es un hecho eterno. Uno cuando piensa en la salvación, piensa en la eternidad. Pero no solamente es un hecho eterno, es un hecho actual. La cruz es una invitación a vivir como justificados que somos. Es una invitación. Es una invitación a vivir como justificados, como salvos. La salvación es un don de Dios, es un regalo que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Debemos de valorarla. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, la vida es bastante corta, Como decía la última vez o la anterior, vale la pena vivirla bien, vivir con sentido de eternidad y pensar que es solamente una parte de nuestra historia. La cruz es un mensaje de salvación. Y también, en tercer lugar, es un mensaje de aceptación y de provisión. Es un mensaje de perdón, es un mensaje de salvación y es un mensaje de provisión. Es un mensaje de provisión. Cuando vio Jesús a su madre a su lado y al discípulo a quien él amaba, le dijo a ella: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Tercer mensaje de Jesús. Y a mí me habla de la provisión de Dios en cuanto a la familia y la fe. Esa madre estaba perdiendo a su hijo. Pero la cruz desprende un mensaje de provisión. Por eso, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de la familia de la iglesia, estamos hablando de una familia real, donde Dios ha provisto madres, hijos, padres, hermanos, familia. Por eso nosotros cuando predicamos acerca de la familia de Dios, hablamos de la iglesia. Y la iglesia es una familia. Nosotros somos una familia. ¿Por qué somos una familia? Porque Dios ha provisto de una familia en la cruz del Calvario. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y tú, ahí tienes a tu madre. Por eso es tan importante. Es tan importante vivir la iglesia, vivir la familia. Aceptación en cuanto al valor de la familia de Dios. Hay muchas personas que esto le cuesta entender. Pero también hay muchísima gente que ha abrazado de una manera fuerte a la iglesia y ha aceptado a la iglesia como familia. E incluso, en muchos casos, hermanos que han recibido de la familia de la fe más de lo que han recibido de la familia natural. Y esto es real. Y esto es un mensaje que desprende la cruz.
Ahí tienes, mujer, un hijo. Ahí Dios está proveyendo. Acepto a la familia de Dios. Acepto mi responsabilidad dentro de la familia de Dios. Asumo el papel que me toca dentro de la familia de Dios. Ya no estás solo, ya no estamos solos. Ya la madre tiene un hijo y el hijo tiene una madre. Ya no estamos solos. La cruz unifica el cuerpo de Cristo. La cruz es un mensaje de unidad. No es un mensaje que divide, es un mensaje que une, que agrupa, que nos hace vivir en comunidad. Es un mensaje de unidad. La cruz unifica. Por eso que nuestros valores tienen que regirse por la unidad de Cristo. Por eso en la iglesia no cabe la división. Porque no fue creada para estar dividida. Fue creada para estar unida. Fue creada para ser familia. Fue provista para guardar la fe juntos. El mensaje de Jesús en la cruz es un mensaje, hermanos, que nos tiene que traer revelación a cada uno de nosotros. Estos tres mensajes que hemos mirado hasta ahora son mensajes dirigidos hacia terceras personas. Pero después de estos tres mensajes, Jesús ya entra en más profundidad y entra a hablar con el Padre. El cuarto mensaje, el Señor dice, tengo sed. Tengo sed. Y uno se imagina y está en Juan capítulo 19, 28, perdón. Después, inmediatamente después de lo que leímos, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, exclamó para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Tengo sed. Qué mensaje precioso. Tengo sed. Jesús, en los últimos suspiros, siendo clavado en ese madero, expresa esta palabra de necesidad. Y es como que Dios viene a nosotros. Es como que Dios se hace pequeñito, se hace como nosotros mismos, para mostrarnos que el Hijo de Dios en esa cruz exclama por una necesidad. Una necesidad tan normal y tan cotidiana como la sed. Como la sed. Y uno puede decir, la sed no tiene cabida en la cruz. La cruz es algo espiritual, es un hecho central. La necesidad la sed es un hecho central en nuestras vidas también. Y el mensaje que arroja la cruz en este sentido, este mensaje de tengo sed, me habla de nuestras necesidades. El Hijo de Dios las tuvo. ¿Cómo no las vas a tener tú? ¿O cómo no las voy a tener yo? ¿Cómo tú no vas a tener sed? ¿O cómo yo no voy a tener sed?
A veces creemos que somos superhéroes, super espirituales, mega espirituales, superhéroes. Y realmente no lo somos. Somos seres necesitados de lo más básico, de lo más sencillo que tú te puedas imaginar. Y con esa sed nosotros vivimos el Evangelio. Con esa sed nosotros servimos a otros. Con nuestras necesidades nosotros servimos a nuestros hermanos. Nosotros servimos a nuestra familia. Desde nuestra necesidad. Jesús tuvo esa necesidad. Y yo pienso y pensaba y se me venía a la mente esta imagen. Jesús podría haberse ahorrado esta palabra. Dios, el Hijo de Dios, teniendo sed. A mí me habla de cercanía. A mí me habla de comprensión, me habla de intimidad. Me habla de intimidad. No te agobies, que no sea una carga para tu vida tener sed. Que tus necesidades no se conviertan en una carga, porque tienes mucho más en el haber que en el debe. Tienes muchas más cosas para glorificar a Dios en medio de tu necesidad que para quejarte de ellas. Tienes muchas más cosas para decirle gracias, Señor, que para decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Tengo sed. Dios es un Dios que se acerca a la humanidad. Dios es un Dios que se acerca a ti y a mí. Por eso el Evangelio no es complicado de predicar y no es complicado de vivir. Porque no es un Evangelio, repito, para superhéroes. Es un Evangelio para personas normales que tienen necesidades, pero que valoran mucho los valores cristianos, como por ejemplo el perdón, la salvación, la iglesia, la familia. Eso es lo que nos diferencia. Si no, hermanos y hermanas, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Si los valores de Cristo no están en la iglesia y no están en nosotros, y no están en nuestras familias, y no están en nuestros matrimonios, y no están en nuestras relaciones, ¿dónde está Dios? En nosotros. ¿Dónde está Dios? ¿En la iglesia? No. Podemos ser seguidores de Jesús y perder a Jesús. Predicar que somos, pero realmente olvidarnos de la cruz. Y no es un mensaje sencillo, pero es un mensaje inspirador. Es un mensaje que nos llama a ti y a mí a vivir bajo la luz de la cruz de Cristo. Ponte de pie.